7 ahora está en TuneIn. Ahora tienes más donde quiera que vayas. Más de lo que querías en tu radio, ahora disponible en tu teléfono inteligente o tu computadora. Simplemente baja la aplicación de TuneIn y búscanos en tu teléfono inteligente o en tu computadora. Y prepárate a disfrutar de lo mejor en música pop y baladas de las últimas 3 décadas. Con los éxitos más nuevos y con menos repeticiones que nadie. Aquí tenemos más música para ti, donde quiera que estés. Más 100.7 y TuneIn. La combinación perfecta para ponerle música a tu día. Más 100.7 FM llega a ti gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores. Tú eres el motor de tu hogar y tu voto es la fuerza que impulsa la democracia. Tú eres la pieza clave que definirá el futuro de nuestra comunidad. Vota por los que no pueden. Vota por tu familia. Vota por ti. Prepárate para votar. Hazlo en persona o por correo. Tú eliges. Ejerce tu derecho al voto en estas elecciones. Para más información visita HispanicFederation.org o llama a la línea de información para el votante 1-844-HF-AYUDA 844-432-9832. Vota porque puedes. Fear not, my friends. This will be my greatest performance. Bienvenidos a Caja Musical, un espacio dedicado a la música y la actualidad, con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de Más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical, hoy 26 de octubre de este año 2020, comenzando la semana, como la hemos llevado a cabo desde hace, ¿cuánto? Desde el mes de marzo de este año 2020, haciendo el programa desde casa. Y gracias, por supuesto, a la asistencia técnica de Efraín González, desde nuestros estudios en Orlando, en la Florida Central. Y nosotros acá desde casa llegamos a ustedes a través del dial 100.7 en FM y a través de www.más100fm.com, www.facebook.com/más100fm. También nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, @más100fm y @caja musical piso en Twitter, en Instagram, @caja musical radio en YouTube y en nuestro canal de Facebook. Muchas gracias a todos los que se van conectando a través de nuestras distintas plataformas y a los que nos ven también a través de Facebook. Recordarles también que en un ratito, a través de nuestro canal de YouTube, la totalidad de esta entrevista, de este programa. Saludos también, por ahí se conectan ya Ignacio Carrasquero Romey. Padre, hola, buenas noches. Saludos desde Margarita, gracias por conectarte. Y bueno, hoy estaremos conversando con la escritora, ensayista, narradora e investigadora venezolana Mariana Libertad Suárez. Ella estará conversando con nosotros desde la ciudad de Lima, en Perú. Y bueno, conversaremos un rato sobre literatura, sobre letras y sobre cómo está todo, cómo se ha visto afectado todo lo que tiene que ver con las artes, con este tema del COVID-19, que bueno, que para muchos era algo de pocos días, de pocas semanas tal vez, y ya se nos está yendo el año entero con este tema, ¿no? Nuevamente muchas gracias a todos los que se van conectando. Mariana, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo nos escuchas? Hola, buenas noches, sí, Qué todo bueno. muy bien, aquí desde Lima. Qué bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Conversemos un poco sobre todo, sobre tu carrera, sobre tus estudios. Estaba viendo el currículum online y me hacía gracia que nuestro buen amigo en común, Cheo, José Rafael Olmos, quien es el que hizo, digamos, la conexión para tenerte acá en el programa, me dice, mira, es mi única allegada que tiene una página de Wikipedia. Entonces en Wikipedia, bueno, busqué y tengo acá, y bien extenso todo, bueno, tanto por supuesto tus estudios como
como los trabajos realizados, ¿no? Tus libros, obras académicas, etcétera. Entonces, bueno, no, la idea es pasar un rato menos conversando sobre todo, sobre lo que quieras hablar. Sí, bueno, el Cheo decía, yo hago la aclaratoria, porque dice, es el único miembro de mi familia, porque somos familia más que amigos, ¿no? Después de tantísimos años de amistad. Bueno, un poco volviendo a lo que comentabas hace un rato, o partiendo de lo que comentabas hace un ratito, de cómo se han afectado mucho las cosas en todo este año. Bueno, ha sido un año en el que he tenido la fortuna de poder leer mucho. Sé que muchas personas han estado dispersas o en situaciones complicadas, familiares o personales, ¿no? A propósito de la pandemia, yo he tenido un buen año para la lectura y la escritura, y eso ha sido muy chévere, pero sé que no es la situación general. Y además tuve la fortuna, porque soy de humanidades, de poder seguir trabajando en la universidad, porque sé que hay carreras que necesitan prácticas de laboratorio y trabajo de campo, ¿no? Y ellos sí tuvieron que suspender muchos de los cursos. Yo seguí trabajando y, bueno, leyendo y escribiendo mucho, cosa que me tranquilizó y me hizo sobrellevar muy bien, porque en Lima estuvimos en una cuarentena dura, ¿no? Y parece que no se acaba, ¿no? Parece que el tema sigue y nos va a dar el año en esto, porque en marzo cumpliríamos el año con el tema de la pandemia. Me comentabas que en Lima pegó duro por las restricciones o porque ha habido muchos casos. Hubo muchísimos casos, tuvimos un pico altísimo en mayo y junio y por supuesto en consecuencia hubo muchas restricciones. Pero bueno, como dije, soy de los sectores, quizás se frustró o quizás no se frustró un proyecto de teatro. El año pasado se presentó en Lima mi primera obra de microteatro, Azul y Celeste. Este año va a participar en una segunda temporada, creo que es de los proyectos que se quedaron, que se pospusieron a propósito de la pandemia, pero el resto de las cosas, y bueno, surgieron cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, desde marzo comencé a dictar seminarios vía Zoom de literatura para público general y ha sido muy divertido. Yo trabajo fundamentalmente con mujeres escritoras y una cosa que me ha interesado mucho siempre es la relación de las mujeres escritoras con el canon, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto leer mujeres escritoras? Bueno, hablas tan venezolano como yo, así que estudiaste con aquel libro anaranjado, literatura en bachillerato, un libro anaranjado que tiene una foto, ¿no? Siempre le digo a los venezolanos que busquen en aquel libro un solo nombre de mujer. Se leen puros hombres en todo el bachillerato. Entonces, bueno, me interesó mucho la escritura de mujeres, su diálogo con el pensamiento o con las reivindicaciones del feminismo de cada momento, del siglo XIX, de comienzos del XX, ¿no? Y además de eso, su diálogo con el canon, con la literatura que sí llega a ser reeditada, publicitada, etc. Entonces, bueno, hemos estado indagando en la escritura de esas mujeres desde marzo hasta ahora. Justo hoy estaba lanzando el último seminario del año, y justo eso, ¿no? Estaba calculando cuántas mujeres habíamos leído y debatido y de cuántas habíamos conversado. Hablas de mujeres y me llama la atención y no, evidentemente sin hacer comparaciones, pero son otras épocas y otros momentos, pero me hablas de la mujer en la literatura y no puedo dejar de pensar en Teresa de la Parra, por ejemplo. Claro. Bueno, de Teresa de la Parra hablé mucho. Teresa de la Parra era una mujer muy astuta. Y entonces logró algo que no lograban muchas mujeres. Y fue estratégicamente dialogar con quienes estaban en el canon, decir siempre que ella no sabía y saber más que todo el mundo. Y bueno, logró una figuración, pero hay muchas mujeres contemporáneas con Teresa de la Parra, Olga Briceño, Luisa Martínez López Méndez, Lucila Palacio, que han sido mucho menos leídas, ¿no? No las leemos en el colegio, ¿no? Justamente hoy hablaba con una amiga de hacer un círculo de lectura de literatura venezolana, porque a todo esto se añade que dentro de la literatura latinoamericana nunca hemos figurado demasiado. En los cursos de literatura latinoamericana se estudia literatura mexicana, peruana, argentina, y Venezuela siempre queda como un poquito relegada. Entonces, bueno, la maravilla del Zoom, y una cosa que no se nos hubiera ocurrido sin la pandemia,
ha hecho que pueda hablar de literatura venezolana con gente que está en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y presentarles a estas escritoras de las que hablaba hace un ratito, a Olga Briceño o a Lucila Palacios, a gente que vive en cualquier país de Europa, o incluso tuve por ahí una tallerista de Aruba, que la pasó muy bien escuchándonos hablar de literatura venezolana, y bueno, ha sido una experiencia muy entretenida. Fíjate que es bien interesante y ahí quiero hacerte una pregunta, porque casualmente estamos hablando de Zoom, de los cursos, y por ahí pregunta mi hermana, quien vive en Montreal, en Quebec, quisiera información sobre los cursos. Como Nacho bien sabe, me gusta escribir, aunque escribo para mí, para expresar cosas que siento, pero ella está interesada en cursos. ¿Te parece si al final ya del programa compartimos un poquito esa información? ¿Te parece? Claro, buenísimo. Qué lindo que esté en Quebec. Bueno, ahorita todavía, ya en un par de semanas empieza ese frío a Lo que pasa remeter. es que Y no es tan lindo. No es tan lindo ya la cosa. Estamos muy mal acostumbrados con el clima, nosotros. Mariana, ¿cómo te sientes más cómoda? ¿Te sientes más cómoda en la parte pedagógica y académica o en la creación literaria como tal, en escribir novelas? Los mismos, ¿no? Somos las mismas personas haciendo. La escritura es una sola, cambia el registro. Ahora, escribo con más frecuencia por circunstancias de vida, con más frecuencia y más facilidad escritura académica, ¿no? Okay. Investigaciones, artículos, pero somos las mismas personas. Ahorita presento, bueno, nada, en un par de semanas aparece un poemario que se llama Adherencias. Y bueno, en diciembre del año pasado, que yo sé que fue hace mucho, pero parece hace poco, porque fue la última actividad pública que hicimos, ¿no? En diciembre presenté un libro de cuentos, pero también los artículos académicos y la escritura académica y los libros académicos van en paralelo casi siempre, ¿no? El libro de cuentos que apareció en diciembre, que se llama 1974, era un libro que habla de 4 personajes de 15 años. La de 15 años está en Caracas en 1989. Creo que eso buena quizás época. Eso es autobiográfico, por casualidad, es autobiográfico. Buena época para tener 15 años, ¿no? En 1989 hay otro personaje en el 99 que está en Madrid. Así, ¿no? Hay otra mujer en 2009 y finalmente una en 2019. Y eso, reflexiona un poco sobre la vida de las mujeres, su relación con el cuerpo, sus relaciones amorosas, los vínculos con su sexualidad, con su identidad, y cómo todas estas cosas van cambiando en las distintas etapas de la vida. Y eso no está demasiado lejos de las cosas que me preocupan en mi trabajo académico, ¿no? Que me preocupa un poco la figuración de las mujeres como subjetividades políticas, como en su proceso de inserción al mercado laboral. Es decir, más o menos estoy tocando temas similares, solo que en algún caso los toco como, digamos, analizando discursos previos, y en el otro trato de producir mis propios discursos, pero es más o menos el mismo punto de reflexión. Claro, eso viene siendo... bueno, históricamente, cuando uno se traslada a la historia, y es una lucha constante, ¿no? De finalmente buscar ese puesto que merece la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, que no es otro que totalmente igual al hombre, ¿no? Hay una cosa muy divertida cuando me preguntabas lo de la autobiografía. Uh-huh. Hay un investigador, un teórico de la literatura, un filósofo también, que se llama Paul de Man, que él dice que todos los textos son autobiográficos, porque yo solo puedo escribir lo que he visto, ¿no? Solo puedo escribir a partir de lo que he visto, y solo puedo imaginar aquello que de algún modo es concebible desde mi experiencia, ¿no? Okay. Entonces, creo además que es muy chévere estudiar literatura, además de escribir, porque ves cómo han concebido mujeres y personajes femeninos en otros momentos, ¿no? Entonces, es divertida la experiencia de comparar o tratar de pensar a ese personaje que correspondía a una época determinada en otra, ¿no? A mí me gusta dialogar con autoras muy anteriores
Y bueno, a veces da tristeza porque nos damos cuenta de que hay cosas que no han cambiado, ¿no? Pero muchas veces también es muy alentador porque podemos comparar. Ahora mismo, por ejemplo, uno de los seminarios que estaba dando, uno de los de noviembre, es sobre escritoras afroamericanas. Y voy a hablar de Toni Morrison y de Nella Larsen, ¿no? Que es una escritora del Renacimiento del Harlem. Y es terrible como ellas hablan del racismo y de la persecución y de un montón de cosas que lamentablemente en 2020 volvimos a ver, ¿no? Sí, que están más vigentes que nunca y uno lo ve aquí a diario en los Estados Unidos. Basta con poner las noticias o basta con meterse en internet y ves que sigue sucediendo. Es un tema que pareciera que no se logra y no se pasará nunca a la página aquí en los Estados Unidos, el tema de la división racial más que todo, ¿no? De la xenofobia y los prejuicios, que uno estando acá lo nota en el sentido de que pienso, y no, puede sonar racista lo que yo voy a decir, pero yo lo veo así ya luego de 4 años y medio acá. El sajón en general siempre va a buscar un tercero, un culpable. Entonces, en algún momento la culpa fue de los indios, luego fue de los afroamericanos, los hispanos, y bueno, en algún momento será de los árabes o otra cultura distinta a la de ellos. Ojo, no, evidentemente no, sin querer generalizar, pero las muestras de racismo y xenofobia por lo general vienen reflejadas así. Bueno, sin duda alguna es temor a lo distinto, ¿no? A lo que no se conoce. Pero es muy asombroso, por ejemplo, lees a Frances Harper, que es una escritora del siglo XIX, o a Nella Larsen, que es de 1920 y algo, ¿no? De la época, escribe en la década de los 20, okay. Passing, se llama su novela, Passing, es la que vamos a trabajar en el seminario. La lees y es increíble porque está haciendo denuncias de cosas que todavía pasan. Por eso te decía, es interesante volver sobre esas historias y esas vidas, pero a veces nos damos con la circunstancia de que hay cosas que han cambiado muy poco, ¿no? Yo la leeré hoy, la novela de Frances Harper, se desarrolla se desarrolla como el año anterior a la Guerra de Secesión y durante toda la guerra, ¿no? Yo digo, no puede ser que todavía estemos pensando y manejando esos conceptos, ¿no? Entonces sí da un poquito de tristeza, pero también es interesante ver cómo han cambiado algunas cosas, cómo dialogamos con otras, cómo se modifica el discurso en torno a unas, pero son iguales. No sé si te gusta Mafalda. Pero sí, claro. Cuando Mafalda que era muy, muy crítico, ¿no? O sea, hacia la parte política, sobre todo. Cuando Mafalda decía, del arco y la flecha, la bomba atómica, han cambiado mucho, o ha avanzado mucho la tecnología y las intenciones han cambiado muy poco, ¿no? Ciertamente. Bueno, cambia el discurso y cambia muchas cosas, pero sigue habiendo detrás muchas intenciones. ¿Y hacia dónde ves tú, hacia dónde se dirige la mujer en la sociedad? Bueno, actual la estamos viviendo, pero hacia la sociedad en un futuro cercano, ¿tú crees que finalmente se van a zanjar un poco esas, digamos, esas desigualdades que hay, que siempre ha habido? Importantes, claro. Ha habido cambios muy importantes. Ha habido cambios muy importantes y quedan muchísimas cosas por hacer, obviamente, ¿no? Pero yo pienso que bueno, eso, por ejemplo, leo a la primera novelista venezolana, Alina López de Aramburu, y se llamaba Zulima, se hacía llamar Zulima, ¿no? Era su seudónimo. Y ella participó en el homenaje por el centenario a Bolívar, o sea, los primeros 100 años, es la única mujer cuya obra de teatro se representó. María o el despotismo se llama la obra, y resulta que es la única obra de teatro que no está registrada en el catálogo que se hizo posteriormente, para dejar registro del homenaje a Bolívar, ¿no? Del centenario. Entonces, por la prensa y por otras cosas nos enteramos de que sí hubo una mujer, pero la borraron por completo, ¿no? O se me olvida el nombre el título de la película, que habla de las mujeres en la NASA que participaron en el 69. Excelente. Ese se llama Hidden Figures. Ajá. Números escondidos, Hidden Figures. Estas mujeres, por ejemplo, yo veo que ahora es inimaginable que una mujer tenga que trabajar en un sótano
porque leyera el ego a alguien, porque eso no tenía ninguna otra explicación que fueran ellas quienes estaban haciendo el cálculo, no otras personas, ¿no? Entonces creo que por supuesto que ha habido cambios sustanciales en la NASA misma, ¿no? Vemos que ahora las mujeres tienen muchísima más visibilidad y figuración. Sin embargo, hay cambios elementales, básicos, que se siguen dando, ¿no? Y que creo, además, que el imaginario, o sea, que se modifica el imaginario pasa muchas veces por escuchar que han existido otras mujeres científicas y otras mujeres que escriben. Por ejemplo, fíjate que en este año acaba de ocurrir una cosa inédita, y es que 4 mujeres van a recibir el premio Nobel el mismo año. Imagínate. Literatura, física. O sea, lo que pasa es que el de química, que son las genetistas, es compartido, son 2. Okay. Pero son 3 categorías, pero son 4 mujeres. Entonces, es increíble porque nunca en la vida 4 mujeres habían ganado. OSA es otro seminario que dicto mucho, una vez al año por lo menos, que es sobre las mujeres que han ganado el premio Nobel. Y el premio se entrega hace 119 años y ahora con el último premio, con el último premio, el de Gluck, son 16. Quiero leer alguno de los saludos por ahí. Nos saluda Juan Saldarriaga desde acá de las inmediaciones de Orlando. Saludos, Juan, gracias por la sintonía. También nos agrega aquí Jihan, Hidden Figures, correcto, excelente película. También Zully desde California nos dice, hola, bendiciones. Y nos agrega ahí un tema, bueno, que tiene que ver con la actualidad y política venezolana. Nos dice, mañana se pronuncia Leopoldo López. Ciertamente a la 1:00 p.m, hora de Venezuela, desde la ciudad de Madrid, estará dando una rueda de prensa. Quiero agradecer a todos los que se van conectando a través del Facebook y por supuesto a través de 100.7 en FM, acá desde la ciudad de Orlando, a través de www.100fm.com y a los que se estarán enganchando en un ratito a través de nuestro canal de YouTube, Caja Musical Radio. Quiero preguntarte, me quedé enganchado, pero es que está súper interesante este tema del papel de la mujer y en la mujer venezolana en particular en las distintas épocas. Ha habido muchas venezolanas insignes, podemos hablar en las artes, bueno, Teresa Carreño, por ejemplo. Wow. Podemos hablar de Luisa Cáceres de Arismendi, si hablamos de nuestra época y la lucha de independencia. Ahora, para ti, si tuvieras que escoger una o dos venezolanas de las más importantes, ¿no? Por lo que hayan logrado, por el papel que hayan jugado en determinado momento de la historia, ¿a cuáles elegirías? Y por aquí Cheo nos da una, pero la voy a leer después. Cheo acaba de escribir, está dando una de su parte. ¿Sabes que hay una mujer, por ejemplo? Yo he escrito sobre ella varias veces. La menciono en un par de libros, hay un artículo que tengo sobre uno de sus cuentos, ¿no? Que es una mujer muy peculiar, que era la hija contestona de Eleazar López Contreras. Okay. En Venezuela, la discusión por el voto femenino se dio muy tardíamente con respecto al resto de América Latina, porque empezamos el siglo XX con una dictadura. Entonces, cuando a comienzos del siglo XX o a finales del XIX, en el resto de los países latinoamericanos, no en todos, pero en muchos países latinoamericanos, como México o Perú, ya se estaba hablando sobre el derecho al voto. En Venezuela todavía eso no era imaginable, ¿no? O sea, sobre el derecho, no votaban en general, había una situación política particular. Cuando muere Gómez en el 35, comienzan las mujeres a hablar, o sea, se comienza a hablar del derecho al voto universal y comienzan las mujeres también a solicitar el voto. Hay un cuento muy divertido, y es que Blanca Rosa López firmó su carta, en la carta que le dirigen a Eleazar López Contreras solicitando el voto, y como era menor de edad y su papá era el presidente, borró su firma. Luego su papá echó a los miembros del Partido Comunista del país y ella se fue con ellos, ¿no? Era la hija por rebelde. Claro. Y participó en todas las exigencias de derechos cívicos, ¿no? Ellas tenían una revista que se llamaba Correo Cívico Femenino, que se publicó durante, todos los gobiernos. Es otra cosa importante, en Venezuela el reclamo comenzó tardísimo, pero se aprobó en 11 años. En el año 47 ya las mujeres votaban. En cambio, en los otros países que mencionaba, se demoraron 6 décadas. Es decir, en Perú votaron en el 54 y estaban desde el siglo XIX discutiéndolo, ¿no?
Tuvimos un fast track ahí, como se dice. Mira, por aquí. Blanca Rosa López. Ajá. Perdón. Blanca Rosa López es uno de los nombres de mujeres venezolanas que deberíamos todos conocer, porque bueno, fue una insigne defensora del derecho al voto femenino y a muchas otras cosas, ¿no? Cuéntanos. Mira, por aquí Cheo nos dice que nos hables un poco, aunque no era venezolana, sí, por supuesto estuvo vinculada a la independencia de Sudamérica y a un venezolano insigne como fue Manuelita Sáenz, dice que la menciones y nos manda saludos, par de magallaneros. Por cierto, el Magallanes está cumpliendo 103 años hoy de fundado, 68 temporadas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, se resumen en 12 campeonatos, 2 series del Caribe y la mayor afición que tiene Venezuela, bueno, dentro y fuera del país hoy en día, Magallanes, sin duda alguna. Es así, Cheo, gracias por la felicitación. De la actualidad, me dice Jihan, una pianista sin igual, Gabriela Montero. Y bueno, y gran luchadora por el tema de la libertad en Venezuela, o sea, siempre ha sido muy vocal con el tema. Nos saludan también acá de Fanáticos USA, programa deportivo. Interesante el tema de hoy. Saludos. Muchas gracias por la sintonía a ustedes. Muchísimas gracias. Nos tenemos que ir a una breve pausa, Mariana, en un minuto, la pausa de la media hora. Y continuamos la conversación. Quiero agradecerles a todos los que nos escuchan a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Estamos en Orlando, en la Florida Central, a través del dial 100.7 y a través de www.más100fm.com, www.facebook.com/más100fm. Llegamos a ustedes todos los días, lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos, a través de esta plataforma. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, bien ochentosa. Si Cheo está todavía en sintonía, creo que se va a acordar de este grupo. El grupo se llama Fuga y el tema se llama Día de Parada. Ya regresamos, no se muevan.
No lo muevas. Escuchas Caja Musical con Ignacio Carrasquero por Más 100.7. Y ya estamos de regreso para la segunda parte de nuestro programa de hoy, nuestra edición de Caja Musical, hoy 26 de octubre de 2020. Y ya estamos conversando con la escritora y ensayista venezolana Mariana Libertad Suárez, quien se encuentra desde Lima, Perú. Me excuso porque yo les ofrecí día de parada de fuga, pero también nos fuimos con una de los 80 de Clowns y No me mires así, que también es de esa época. Y hoy vamos a cerrar con un tema nuevo, más bien un tema que acaba de salir, un single que salió hace menos de una semana del señor Boston Rex, vocalista de Tomates Fritos, y su nuevo video, nueva producción, Contenido de Valor se llama. Con ese cerraremos el día de hoy. Y Fuga se lo dejamos para el día miércoles. Esto de trabajar sin retorno no es fácil, es complicado. Otro de las cosas que, bueno, con las que hemos tenido que lidiar y aprender. Esto del COVID no está nada fácil. Pero bueno, gracias a Dios con salud y bueno, y como debería ser, cumpliendo las recomendaciones, ¿no? de los entes encargados de velar por este tema. Antes de continuar con Mariana, yo quería comentar un par de noticias, o una nota en este momento, ya la otra la comentaremos al final, es que el día de hoy, el senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, hizo llegar una comunicación al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, solicitándole, bueno, primero manifestando su preocupación por el tema de que aún no se haya aprobado un TPS o un estatuto de protección temporal para los venezolanos que viven en la actualidad en los Estados Unidos, y bueno, la inacción del Congreso, etcétera, y el hecho de que el director de Homeland Security no lo haya aprobado tampoco. Entonces él le solicita, luego de ver con preocupación que en el año fiscal se han deportado 188 venezolanos, aún no habiendo vuelos directos, aún yendo contra normas internacionales, y aún cuando, como lo dice el senador Marco Rubio, no contaban con antecedentes penales. Bueno, aún así fueron deportados 188 personas, y él solicitaba formalmente, mediante esta carta, los buenos oficios y que ejerciera la potestad que tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para aprobar un DID, que es una orden diferida de deportación, para así crear un paraguas y proteger a todos los venezolanos que se encuentran en este momento acá sin un estatus definitivo, y protegerlos mediante esta ley. La hizo de manera formal el día de hoy, mediante una carta que fue compartida en sus redes sociales y en distintos medios de comunicación. Quería comentar eso porque es una noticia importante para la comunidad venezolana acá, y sin duda alguna el senador Marco Rubio, con quien he tenido la oportunidad de conversar, es un gran conocedor del tema venezolano y un gran defensor tanto de lo que se está tratando de hacer para lograr la libertad del país, con medidas, digamos, de presión, medidas diplomáticas, sanciones, etcétera, como a nivel local para la comunidad venezolana. Ha sido un gran aliado en esta lucha y bueno, hoy quería mencionar eso, ¿no? Esta misiva que le envió, este pedimento que le envió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, seguimos ahora sí con Mariana. Mariana, nos quedamos, bueno, por ahí Cheo nos mencionaba a Manuelita Sanz, que bueno, no era venezolana, pero sin duda alguna muy ligado al tema Venezuela. Y tiene mucho que ver también con el tema que tú tocas en algunas de las novelas, ¿no? Con el amor y bueno, digamos, y Simón Bolívar en este caso, y no sé, ¿qué te parece? Un personaje interesante, ¿no? Manuelita Sáenz. Sí, mucho. No, yo trabajé con Manuela Sáenz como figura, a ver, es un libro académico, ¿no? Entonces, justamente cuando se está solicitando el voto en distintos países de América Latina, en Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá y Haití, escritoras de esos 5 países escribieron biografías sobre Manuela Sáenz. Y fue muy chévere porque la utilizaron como figura rectora de ese movimiento para pro participación política que ellas estaban defendiendo.
Y además de eso, o sea, la construyeron como un gran referente, y además de eso, le dieron como otra condición dentro de la historia. Manuela Sáenz al comienzo es, por supuesto, muy rechazada porque es una mujer que abandona a su marido y se viene a luchar por la causa independentista, ¿no? En América Latina. Ludovico Silva decía, no es una mujer, en un texto bellísimo, Manuela no era una mujer a la que alguien se atreviera a criticar de adúltera porque ella le hubiera contestado a balazos, ¿no? El asunto es que ella se vino a América Latina a luchar, y en medio de su carrera política conoce a Bolívar y tienen su relación amorosa, ¿no? Pero estas mujeres se encargan de dejar muy claro, y es algo que era importante para este movimiento que solicitaba el voto de la mujer en América Latina en los años 40 y 50. Es muy importante dejar claro que Manuela Sáenz no entra a la política por Bolívar. Okay. Entonces son biografías que trascienden su relación con Bolívar. Cuentan la historia previa, la historia después de la muerte de Bolívar, y cómo ella hizo una vida como patriota, y bueno, la biografía que escribe Raquel Verde Soto, que es una escritora ecuatoriana, es una cosa maravillosa. Las 5 obras son estupendas, ¿no? Pero la de Raquel Verde Soto es maravilloso porque nos muestra a una mujer con muchísima claridad ideológica y con una capacidad de lucha y de pelea difícilmente imaginable, porque si nos damos cuenta, dentro del gran Parnaso de la independencia, siempre las figuras femeninas son mujeres que sufrieron mucho, que fueron leales a su esposo, que sufrieron torturas por callarse información. Luisa Cáceres de Arismendi es un emblema de todo esto. Manuela estuvo en una posición completamente distinta, ¿no? Y bueno, es algo que estas mujeres destacan. Justamente los días 7 y 14 de noviembre estamos en un proyecto, podría dejarles el enlace en algún momento y nos hacen un pequeño comercial. Claro, ¿no? Con gusto. Estamos en un proyecto que lo dirige la profesora Patricia Méndez de la Universidad de Barcelona, y vamos a hablar fundamentalmente con jóvenes y adolescentes acerca de la figura de Manuela. Somos 2 venezolanas, la profesora Inés Quintero, que es historiadora, y yo, y además profesoras de Perú, Francesca de Negri, ¿no? Patricia, que es de la Universidad de Barcelona, etc. Entonces, es un poco reconstruir desde distintos ángulos. La misma Inés Quintero tiene un texto muy lindo en el que habla de cómo Manuela fue una mujer política de las primeras de las que hay registro en América Latina. Y en Ecuador pasa una cosa muy loca, porque nadie se lo espera de esta sociedad tan apariencia, tan conservadora, ¿no? Hay una figura que en 1924, como les contaba hace un ratito, en el siglo XIX algunas mujeres estaban, en algunos países ya se está discutiendo sobre el derecho al voto de las mujeres, en algunos países de América Latina, ¿no? Ecuador no pasó por ese proceso, porque en 1924 una mujer, que es la primera en graduarse en medicina en Ecuador, ¿no? Cuya madre era venezolana, por cierto, ¿no? Esto ya es un dato anecdótico, se presentó a votar. De una vez. Le dijeron, usted no puede votar porque es mujer. Y ella dice, ¿en qué parte de la Constitución dice que las mujeres no votan? Y se dieron cuenta de que se había asumido o se había dado por descontado que las mujeres no eran ciudadanas, porque decía ciudadanos con títulos de propiedad, que supieran leer y escribir, y ella cumplía con todos los requisitos. Y ella en ningún momento se decía, las mujeres no son ciudadanas. Y ganó el juicio. Y fue el primer país latinoamericano en el que votaron las mujeres, sin todo este zaperoco que tuvimos de manifestaciones y peleaderas. Claro, en el momento que Matilde Hidalgo hace eso en Ecuador, el resto de los países de América Latina se ponen alerta y empiezan a meter su definición de ciudadanía que excluía a las mujeres en distintos textos, ¿no? Pero sí, Ecuador tiene esas figuras, a Matilde Hidalgo y a Manuela Sáenz. Bueno, hay muchas otras, obviamente. Pero son mujeres muy particulares. Hemos hablado de mujeres en la historia, y ya para terminar esto, ya luego hablamos un poquito de tus obras literarias, pero una mujer, bueno, Venezuela evidentemente tenemos un ciclo ya que va para 21 años, que ha sido una constante lucha con aciertos y bastantes errores también,
de parte de, bueno, de políticos, de la ciudadanía en general, que ha tratado de, digamos, mantener viva, ¿no? la llama y la lucha, etcétera. Una venezolana de la actualidad, puede ser ámbito político, puede ser las ciencias, en las artes, que tú digas, mira, es la mujer, pues, es la que en un futuro vamos a leer en los libros de historia. Justo iba a mencionar a dos, bueno, hay más, pero justo hace un ratito hablaste de una llamada telefónica, de un comentario que hicieron, e iba a mencionar dos, y bueno, nos dispersamos, y iba a hablar de cómo el deporte y ciertas disciplinas deportivas en particular estuvieron muy masculinizadas durante mucho tiempo, y ahora vemos cómo las mujeres juegan. Yo me acuerdo que hasta había un chiste en Venezuela permanentemente con la femenina sub-17. Cada vez que veíamos a alguien haciendo un desastre, decía, oye, y no hay un grupo femenino sub-17 que pueda hacer esto, porque con esto no se puede, ¿no? Bueno, Deina Castellano, además su historia es lindísima. Ella cuenta su historia de niña y en una entrevista es un reportaje muy bonito en el que cuentan cómo su mamá llevaba al hermano a que jugara fútbol y al papá le daba miedo que ella jugara fútbol porque decía que le iban a hacer daño. Y que en algún momento le dijeron, es un marimacho, pégale. O sea, era una historia como, ¿no?, muy bonita de enfrentarse a todos los prejuicios machistas, y sin duda está entre las personas más importantes de la historia del fútbol nacional. O sea, Deina ha logrado cosas que no han logrado el resto de las personas que han jugado. En el Atlético ya lleva 3 Sí. goles y 2 asistencias rápidamente. Bellísimo los goles. Tuve la oportunidad de conversar con ella 5 minutitos una vez en Caracas. Qué lindo. Venían de ese mundial, por cierto, venían del mundial sub-17, creo, el primero que ella jugaba. Y estaba Verónica Herrera, la chiquitica, que era la defensa, que también jugaba, como se habla en el argot del fútbol, jugaba 1 kilo. Ella, bueno, un personaje interesante. Fíjate que a pesar de su corta edad, tuvo una carrera brillante aquí en el fútbol universitario, aquí cerquita, a un par de horas, en la Universidad de Florida y en la Universidad Estatal de Florida. Y bueno, hoy en día ya como profesional en el Atlético de Madrid, en la primera división España, que bueno, no es fácil llegar allá, ¿no? Claro. Y bueno, hay muchas otras, obviamente. Yolimar Rojas, hace unos pocos meses ya había comenzado la cuarentena. María Esther Vidal, que fue mi compañera de trabajo en la Universidad Simón Bolívar durante mucho tiempo, estuvo en la lista de las 50 personas más influyentes en la informática, ingeniera de sistemas, profesora de la Simón Bolívar por años. Estuvo también en el decanato de investigación, es una mujer destacadísima, y también la informática fue un medio muy masculinizado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante de ver esta figura es ver todo lo que puede aportar una mujer en el fútbol o en la informática o en esos espacios donde tradicionalmente no se les dejaba entrar, ¿no? Bueno, María Esther es además muy joven. Sé que todo lo que está aportando a la informática va a seguir creciendo y se va a seguir visibilizando, ¿no? Bueno, Yulimar tiene récord deportivo que no tuvo Venezuela nunca en su historia. Es primera vez que una figura del atletismo llega tan lejos, ¿no? De Venezuela. En la historia de Venezuela, ¿no? Entonces creo que sí, hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? Como te decía, que tienen otro matiz y que se ven de otra manera. El asunto también en este momento histórico es que más allá de las descalificaciones, porque podemos calcular, sin estar mintiendo, cuántas horas al día se pasa de fútbol masculino y de fútbol femenino, qué importancia se le da, el presupuesto. Esa vez que las niñas de la sub-17, las muchachas, viajaron, se fueron sin abanderar, nunca lo olvido, ¿no? Y decían, es que hay una crisis política. Yo, desde que yo nací, hay una crisis política en Venezuela y a los hombres siempre los abanderan. No, es que así, cuando en la vida hemos vivido en un país tranquilo y sereno y jamás en la vida han dejado de abanderar a una selección masculina, ¿no? Entonces, es como muy complicado el que no se vea. Y yo recuerdo particularmente unas declaraciones de Dudamel que me parecieron muy interesantes, porque él dijo, yo no había entendido hasta qué punto se ninguneaba el deporte femenino hasta que me tocó ser director técnico de la selección. Entonces ya entendí que sí hay un trato diferenciado. Y sí entendí que las mujeres las ningunean. Yeah.
Bueno, se llegó sin duda alguna, bueno, en categorías, digamos, juveniles y sub-21 y sub-17, ya tanto en ámbito masculino como femenino hemos logrado, bueno, la selección donde salió Salomón Rondón, llegamos a la final, se perdió con Inglaterra, bueno, por un mal que siempre tenemos ahí de la parte psicológica que nos falta todavía, pero bueno, sin duda en el fútbol se ha crecido bastante Con el mismo director técnico, sí, también. Sí, señor. Y el aporte de las mujeres, en este caso de la selección femenina, yo creo que eso le dio una inyección y un envión anímico importantísimo a la Venezuela deportiva, digamos, ¿no? Sí, yo lo tengo claro. Bueno, y como te decía, los aportes en muchísimos otros espacios, ¿no? En la ciencia y en las artes. Hay además como grandes momentos de figuración, ¿no? O sea, la década de los 40 fue un momento de gran figuración, los 80, ¿no? Hay como distintos picos en los que vemos que surgen como generaciones de mujeres que hacen la diferencia y que logran cosas interesantes. Y una pregunta por ponerte en apuros, todavía nos quedan unos minutos. En el ámbito político, ¿no te gusta no hay ninguna mujer en particular que tú digas? Hay muchísimas, pero además están haciendo lo que hay que hacer en este momento, ¿no? Hablando y discutiendo y a mí me llamaba mucho la atención además en el Congreso de los jóvenes, claro, ellas venían de la dirigencia estudiantil, ¿no? Cómo llegaron estas muchachas tan jóvenes a la asamblea y la facilidad de palabra y lo preparadas que estaban, claro, ellas eran representantes estudiantiles como toda esa generación y por eso llegan tan jóvenes a esos espacios, ¿no? Pero sí hay gente muy interesante haciendo cosas, ¿no? Yo creo además que es complicado porque, por ejemplo, Tamara Adrián, ¿no? Plantea temas que es un emblema, ¿no? Correcto. De todo esto. Tamara Adrián, por ejemplo, plantea temas y siempre intenta posponerse las diferencias. Bueno, eso ocurre normalmente con este tipo de demandas, ¿no? Propone reflexiones o propone cambios o cuestiones que no, y siempre le dicen, no es el momento de hablar de esto porque estamos, bueno, volvemos con el cuento de que estamos en crisis. Entonces, la igualdad siempre se pospone porque estamos en crisis, ¿no? Es paradójico que en un régimen que se autodenomina socialista, que se autodenomina progresista, etcétera, no se haya discutido más de 20 años el tema del matrimonio igualitario, el tema de la adopción, etcétera, ¿no? No, y además estamos en la cola en los derechos sexuales y reproductivos de América Latina. O sea, Venezuela tiene una legislación del año 50 de Cristo con respecto a los derechos sexuales y reproductivos en general, ¿no? Rezago inmenso. Sí, justo ahora que fue se estaba hablando del cáncer de mama, es la semana de la visibilización y que instan normalmente hay campañas institucionales en que tratan de convencer a las mujeres de hacerse la mamografía, de hacerse el examen, ¿no? Y en Venezuela una mamografía es una cuestión inaccesible. Entonces, claro, hay políticas de Estado que tienen que ir dirigidas a la salud sexual y reproductiva que están en cualquier estado, ¿no? Eso es algo que no... Y sí, por supuesto que es paradójico, imposible pensar en igualdad si hablamos en esos términos, ¿no? Mira, quería aprovechar estos minutos y preguntarte un poco. 1974, ese es tu más reciente libro, ¿correcto? Cuentos. Y antes habías publicado Oscura Bisagra, que es un libro de poesía. También has escrito novelas. Yo sé que ya te lo pregunté y al principio me decías que eres tú, entonces no hay ninguna diferencia, pero ¿no te sientes más cómoda con un estilo en particular o eso depende del momento y el feeling que tengas para escribir? Sí, yo creo que tiene que ver con las circunstancias, pero además hay cosas que se piensan, o sea, eventualmente piensas algo en términos conceptuales y necesitas escribir un artículo académico. O sientes algo, tienes una experiencia y quieres contarla, ¿no? Contar es mucho más natural en los seres humanos. Todos los seres, bueno, no, natural no es el término más afortunado, pero digamos es más frecuente, lo naturalizamos más rápido, es lo que quise decir. Todos los seres humanos contamos desde muy pequeña edad, contamos cosas, ¿no? Entonces, se hace más natural, tal vez. Creo que narrar, que
narran los bebés, narra la gente cuando está aprendiendo a hablar, ¿no? Todos narramos. Quizás es como el género humano por excelencia, ¿no? La escritura académica tiene otro registro que requiere otro proceso de elaboración, la poesía mucho más, ¿no? Entonces nos movemos, sí, yo creo que contar es como lo más inmediato. Igual están están todos los registros que me gustan y que disfruto muchísimo escribir. Bueno, pero como te decía, Oscura Bisagra también cuenta el recorrido de un personaje femenino, y hay otro libro de poemas posterior que es el libro de los destinos, y también habla de un reencuentro de una mujer con su pasado, de un proceso de, iba a decir migración, pero no es propiamente, es como la ruta, es este personaje femenino que camina y se va encontrando con otras cosas. Mi obra de teatro de la que te hablaba el año pasado, que se estrenó el año pasado, que se llama Azul y Celeste, trata sobre dos mujeres embarazadas que se encuentran en un terminal, una margariteña y una yacuchana de Perú, ¿no? Oh, interesante eso. Y hacen un diálogo, sí, porque es la más oriental, con todo lo que eso implica, tú lo sabes, no sé si tu familia es oriental, ¿no? No, para el otro lado, para los Andes, más bien. Ok, es la familia más oriental que te pase por la cabeza, más caribeña, ¿no? Y la familia andina, ayacuchana, y se encuentran estas dos mujeres y descubren que tienen muchísimas más cosas en común que diferencias. Entonces, claro, creo que finalmente mi reflexión va por el mismo lado, más o menos en todos los registros, ¿no? Mariana, por aquí dos cositas. Una, el que te quiera escribir para averiguar de los cursos, te puede escribir por Instagram. ¿Cuál sería la cuenta para apuntarlo? Instagram, @libertadmariana. @libertadmariana, ok. Copiada ya y compartida. Nos comenta por aquí Zuli, me fascina tu invitada el día de hoy. Gracias. Y bueno, nos vamos a quedar cortos porque nos quedan solo 4 minutos. Te diré que estuvo súper interesante y nos fuimos por el lado de digamos, la mujer, ¿no? A lo largo de la historia. Por ahí me enganché. Yo quería hablar un poco más de los libros, pero esto tiene su parte buena, que es que podemos hacer un segundo programa más adelante cuando tú dispongas de tiempo y seguimos conversando ya más, digamos, para desmenuzar un poquito tus libros, tu obra, y de repente, por supuesto, sin contarnos todo, porque la idea es que la gente adquiera el libro y que asista a tus conferencias, pero sí hablar un poco de cada uno de ellos y conversar. Por ahí también Cheo me decía en algún momento, ella tiene un montón de premios, quiero que hablen de eso. Bueno, eso va a ser para segundo programa, porque no nos va a dar el tiempo. Por aquí, justamente cuando las cosas son ciertas, José Rafael nos pone 1974, historias de amor, y le mete a la música desde Hombre G hasta Jimi Hendrix. Sí, tal cual. Bueno, imagínate, otra pasión. Podemos hablar de música en un próximo programa. Música, literatura son las... No. Bueno, quiero agradecerte, Mariana, mil gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotros. En un ratito te enviamos el programa que va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, por si lo quieres conservar o compartir. Muchísimas gracias, nos quedamos cortos, pero bueno, nos da pie para una segunda conversación. Y bueno, por acá desde Caja Musical estamos muy a la orden para lo que necesites. Muchas gracias, Nacho, la pasé muy bien. Vale, igualmente. Bueno, Efraín, estamos llegando al final y nos vamos a despedir ahora sí con el tema de Boston Rex. Este es un video, su nuevo single, Contenido de Valor, acaba de salir hace menos de una semana y lo estaremos compartiendo con ustedes el día de hoy, de nuestro buen amigo Boston Rex, cantante y compositor y líder de la agrupación de Puerto La Cruz, Tomates Fritos. Nos despedimos entonces con ese tema y será hasta el día miércoles, si Dios quiere. Efraín, como dirían por ahí, cuando puedas, llévatelo.
su amor. Semanas que duran 1000 años, fumé sin parar. Y mi cuarto que antes fue su templo, se pudre si no está. Marco los días en vela, me cuesta tragar. Inocente creí que no era eterno, creí hasta el final. Pero es así, ella es así, se acaba el tiempo, yo sigo sin su amor, su amor, su amor, su amor, su amor, su amor. Pero es así, ella es así, se acaba el tiempo, yo sigo sin su amor, su amor, su amor. Initialize sequence. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja Musical Piso Bajo, y nuestra página de Facebook Más 100 FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog cajamusicalve.blogspot.com. Hasta la próxima. WUOHLP, Union Park, Orlando. Más 100.7. Porque tus oídos merecen más.